Muy bien, esta mañana quiero leer el capítulo 2 de Lucas, la primera parte del capítulo 2, versículos 1 al 20 en el Evangelio de Lucas. Una porción de la escritura de la Biblia que nos recuerda lo que sucedió en la Navidad, la primera Navidad, la razón por la que la Navidad son buenas noticias para nosotros. Escuchen lo que dice el evangelista Lucas. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, esta es tu palabra, esta es la historia de la primera Navidad. Ayúdanos a gozarnos con nuestros hombres y mujeres, con los pastores que recibieron estas buenas noticias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco leía un devocional de un pastor americano que hablaba precisamente de la Navidad. Y este pastor preguntaba: ¿por qué los niños esperan tanto la Navidad? O de manera particular, ¿por qué esperan tanto los regalos de la Navidad? Porque nosotros los adultos esperamos tanto lo que sea que esperemos. Y en la respuesta él decía: bueno, vivimos así porque creemos que lo que esperamos obtener resolverá nuestros más grandes problemas. Los niños esperan que los regalos solucionen sus problemas de entretenimiento. Si tuviera esto hoy, no hombre, sería bien feliz. Y de manera similar, los adultos a lo largo del año esperamos que X o Y cosa solucionen nuestros problemas. Todos, dice este pastor, todos cargamos con nuestro catálogo personal de si tan solos. Si tan solo tuviera esto, si tan solo tuviera otro, mi vida sería diferente, sería feliz. Y vean, las
buenas noticias de la Navidad no son que este año fue nuestro año. Las buenas noticias de la Navidad no son el aumento que nos prometieron. Las buenas noticias de la Navidad no son ni siquiera amor, salud, trabajo, dinero. Porque para el año siguiente todas estas cosas van a perder su valor. No importa que tan bien nos haya ido este año, el próximo año no será suficiente recordar lo bien que nos fue este año. Queremos que nos vaya igual o incluso mejor que el año anterior. El próximo año, el aumento que nos dieron ya no será suficiente. Y alguien nos va a fallar. Es muy posible que nos enfermemos. Y es muy posible que no nos vaya bien. Pero quizá alguien dirá, bueno, con esos pensamientos tan negativos, ¿cómo no te va a ir mal? Pero no son pensamientos negativos. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo donde las cosas no son como queremos. En los últimos 5 años hemos orado, estaba haciendo ahí cuentas, por lo menos por 6 o 7 personas con cáncer. Hemos orado por personas que se han quedado sin trabajo. Hay personas a quienes han abandonado, a quienes han engañado, a quienes han estafado. Vean, las buenas noticias de la Navidad no son que todo estará mejor en esta vida, sino que el Dios que hizo todas las cosas entró a este mundo de dolor y sufrimiento para salvarnos, para sostenernos, para darnos fuerza mientras estamos en Él. Y todavía para algo más grande, para darnos paz y alegría a pesar del mundo en el que vivimos. Y aquí esta mañana vamos a hablar de las buenas noticias de la Navidad. Lo que necesitamos saber es lo siguiente, que las buenas noticias siempre presuponen una realidad. Las buenas noticias presuponen una realidad. Pero también las buenas noticias requieren de humildad. Y por último, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de la Navidad traen paz y traen alegría infinita. Algo que otras buenas noticias no pueden hacer. Vean, si todo está bien en nuestra vida, si todo es como queremos, si todo es como habíamos soñado, cuando alguien se acerque a nosotros y nos dice que trae buenas noticias, esas noticias hacen poco en nosotros. ¿Por qué? Porque las buenas noticias presuponen una realidad. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero cuando digo que las buenas noticias presuponen una realidad? Bueno, ya les di una idea. Me refiero a que es posible que las cosas pueden, y de hecho muchas veces salen mal. No todo es como esperamos. Muchas cosas están mal en el mundo. Y este pasaje que tenemos frente a nosotros nos recuerda esto de varias maneras. En primer lugar, vean, somos recordados de la opresión bajo la cual vivió el pueblo de Israel por el imperio romano. Muchas personas piensan que la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús, toda su vida es un mito, es una leyenda. Pero el relato de Lucas, el Nuevo Testamento desmiente esto. De manera particular, vean cómo lo hace Lucas. Bueno, él desmiente que la historia de Jesús sea un mito, sea una leyenda, porque nos da referencias a lugares y a personas reales. Vean cuántas personas menciona Lucas aquí. Menciona a César Augusto y menciona a Cirenio. Y nos dice dónde eran gobernantes. De hecho, comienza este capítulo diciendo por aquellos días. Y este
por aquellos días. Esta frase es una referencia general a la forma en la que comienza casi Lucas el Evangelio. Dice, en tiempos de Herodes. Menciona lugares como Siria, Nazaret, Galilea, Judea y Belén. Ahora, si tomamos el tiempo de investigar, nos vamos a dar cuenta que estos nombres y que estos lugares son reales. Estas personas existieron, estos lugares existieron. El censo del que estaba hablando Lucas realmente se llevó a cabo. Y ahora quiero hablarles un poco de los censos, ¿no? Los censos eran una forma de ejercer control sobre la población. No solamente le decían al Imperio Romano cuántas personas vivían en el imperio, sino la cantidad de impuestos que debían recaudar. Ahora, fíjense, tal vez esto suene controversial para algunos o para muchos de nosotros, ¿no? Porque estrictamente hablando, los impuestos no son malos. Necesitamos calles pavimentadas, necesitamos servicios. Pero todos, díganme si no es cierto, todos nos sentimos oprimidos por tener que pagar impuestos. Nadie queremos hacerlo. Y es el mundo en el que vivimos, un mundo donde tenemos que pagar impuestos. Pero vean en segundo lugar la situación de José y María. Vean lo que pasa cuando están ahí en Belén. Ellos van a Belén para ser censados. Dice el versículo 6, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. ¿De qué tiempo está hablando Lucas? El tiempo del embarazo de María. Y vean lo que sucede, versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Muchos escuchan la historia de la Navidad, vemos, ¿no?, cómo la pinta el mundo, ¿no? Y podemos pensar, oye, qué mala onda de los dueños de este lugar, que no quisieron recibir a José y a María. Estaba embarazada y no quisieron recibirlos. Pero este no es el caso. No es que el dueño del lugar no haya querido recibirlo, es simplemente que no había lugar. Mucha gente estaba en la ciudad, iban para ser censados. Muchos habían viajado kilómetros, estaban cansados, simplemente no había lugar. Y el hombre o la mujer que les ofreció hospedaje no sabía qué hacer. Tengo este lugar, es lo único que les puedo dar. Ahora, en aquel tiempo no había hospitales. Los partos se daban en casa normalmente, pero aquí vean, ni siquiera a eso tuvieron acceso José y María. Están en un lugar desconocido, en un lugar donde no hay espacio para ellos, y tuvieron que acostar a su hijo en un pesebre. Ahora, tenemos ahí ¿verdad?, que se ve muy bonito y todo. Pero un pesebre era un contenedor para alimentar a los animales. Ahí acostaron a Jesús. Ese es el mundo en el que vivimos, donde las cosas no son como queremos. Y por último, los pastores también son bien significativos. Porque los pastores eran personas despreciadas por otros. Era gente sin educación. Porque cuidaban animales, pues no olían muy bien, que digamos. Y normalmente tenían que trabajar todos los días. Y para la gente religiosa, para los judíos, para los líderes religiosos, esto era malísimo. Mira, están rompiendo el sábado, el día de descanso que Dios hizo para nosotros. En todo esto nos dice que había una gran brecha social. Existía una brecha social enorme entre las personas. Así era aquel mundo, pero así es también nuestro mundo, ¿a poco no? En nuestro tiempo seguimos sintiéndonos oprimidos por el gobierno. Muchas cosas no salen como planeamos y también hay una gran brecha social
entre ricos y pobres, entre los que tienen una educación y los que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela. Esta es la realidad. No es un pensamiento pesimista, así es la vida. Sin embargo, vean, nada de esto está fuera del control de Dios. Dios usa el censo para que José y María vayan a Belén, y aunque Jesús va a nacer en este lugar, un lugar que no es su casa y le van a poner en un pesebre, Dios usa el censo para que ellos vayan allá y se cumpla la profecía del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá y que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. El mundo está en oscuridad, pero vean, Dios está obrando. Dios lleva a José y a María para que se cumpla la promesa. Es más, vemos incluso que Dios elige a aquellos que nadie toma en cuenta, y a ellos les da las buenas noticias. En todo esto es un recordatorio de que el mundo es un lugar difícil. Pero, aunque el mundo es un lugar difícil, nada está perdido. Realmente hay buenas noticias. Solamente que estas buenas noticias están conectadas a Dios. Y como vamos a ver, como decía hace un momento, estas buenas noticias requieren de humildad de nuestra parte. Ya hablamos un poco de los pastores, cómo los veía la gente. Pero el versículo 10 nos narra el mensaje que recibieron de parte del ángel. Escuchen lo que dice. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta es la noticia que escucharon los pastores, y vean lo que hicieron los pastores. Escuchen el mensaje del ángel. Después aparecen otros ángeles cantando. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Escuchan el mensaje, y ¿qué hacen los pastores? Van a ver lo que ha pasado. Y esto nos habla de humildad, de la humildad de parte de los pastores. Pero bien, esta humildad no es solamente una humildad debida a su estatus social. Aquí estaban en la parte más baja, ¿no?, de la sociedad. Esta humildad es una actitud. Los pastores van a ver lo que está pasando. Y lo que los pastores hacen es bien diferente a la actitud del rey Herodes. Otra de las narrativas de la Navidad la encontramos en el Evangelio de Mateo. Y Mateo nos dice que después de que Jesús nació, llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente y llegaron para adorar a Jesús. Y Mateo nos dice que cuando Herodes escuchó la noticia, él se turbó. Y luego, después de investigar, le pide a los sabios que le informen. Bueno, cuando vayan allá, regresan y me dicen dónde está para yo también ir a adorar a Jesús. Mateo capítulo 2. Pero la historia nos dice que ese no era el plan de Herodes. Que Herodes mandó matar a todos los niños que habían nacido en esa región. Vean la diferencia. Herodes escuchó las mismas noticias que escucharon los pastores. Sin embargo, él no se movió de su palacio. Los sabios viajaron desde Oriente. Algunos eruditos de la Biblia dicen que tal vez desde Babilonia, a 1,000
300 kilómetros de distancia. En un tiempo donde no hay coches, donde no hay aviones, donde no hay tren. En un tiempo donde tenían que hacer ese viaje a pie. Y les habría tomado aproximadamente unos 40 días. Vean, aunque ambos, Herodes y los pastores, escuchan las mismas noticias, sus respuestas son bien diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, pensemos en quién era Herodes. En un sentido, Herodes, él lo tenía todo. Él era rey. Él estaba en control de su vida. No le faltaba nada. En cambio, los pastores estaban totalmente conscientes de su situación. Sabían que por más que se esforzaran, no podían cambiar su situación. La gente nunca dejaría de verlos como personas de segunda clase, como malolientes. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en día. ¿Por qué algunas personas escuchan y reciben el mensaje de la Navidad como buenas noticias y otras no? La respuesta tiene que ver con cómo se ven a sí mismas. Quienes no reciben el mensaje del nacimiento de Jesús como buenas noticias, quienes no reciben el mensaje de la Navidad como buenas noticias, no lo reciben como tal porque creen, porque sienten que están bien. No, yo estoy bien. Porque creen que merecen lo mejor. Porque están en un momento en sus vidas donde todo está bajo control. Muchas de estas personas son personas exitosas que les va bien, se ven bien, lo tienen todo. Pero ¿saben qué? También hay personas que aunque no lo tienen todo, aunque no lo tenemos todo, podemos ser tremendamente orgullosas. Hay personas a las que nadie les dice qué hacer, cómo pensar. Personas que dicen que son las dueñas de su propio destino. Estas personas son como el hombre que describe esta canción que hizo bien famosa Vicente Fernández, la canción del rey. ¿Qué dice? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. Hay personas que no tienen nada, pero cantan, pero creen las palabras de esta canción. Y hay mucha gente así, fuera y dentro de la iglesia. La religión no cambia eso. No podemos decir simplemente voy a ser más humilde, porque así no funcionan las cosas. Ahorita vamos a ver por qué. La pregunta que debemos responder nosotros es si este mensaje, si la Navidad son buenas noticias para nosotros personalmente. ¿Qué efecto tiene en nosotros escuchar que ha nacido un Salvador? ¿Vamos a seguir dependiendo de un regalo? ¿Del carro más nuevo? ¿De nuestra salud? ¿De un aumento? ¿De poder celebrar como todos los años? Vamos a depender de todas esas cosas para nuestra felicidad. Porque si nuestra felicidad depende de estas cosas, entonces estas noticias no van a tener ningún efecto en nosotros. Algo que el pasaje nos comunica, que hace énfasis, es que la noticia que recibieron los pastores son buenas noticias. Que las buenas noticias
de la Navidad traen paz y traen una alegría infinita. Paz y alegría que no dependen de nuestras circunstancias. Los versículos 16 al 18 narran lo que sucedió cuando los pastores llegaron a donde estaban José, María y el bebé, donde estaba Jesús. Dicen estos versículos. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Luego el versículo 19 nos narra la reacción de María. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y el versículo 20 nos narra la reacción final de los pastores. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. En la situación de los pastores no ha cambiado en lo absoluto. Los romanos siguen al mando. Los pastores siguen siendo pastores. La gente los seguirá viendo igual que siempre. Sin embargo, Lucas dice que regresaron glorificando y alabando a Dios. La pregunta es ¿por qué? El anuncio del ángel fue que el bebé que nació es un Salvador. Es Cristo, es el Señor, es el Mesías que los judíos habían esperado por tanto tiempo. Pero todavía faltan muchos años para que Jesús pueda actuar. Porque los pastores regresan tan contentos. Escuchen la razón de Lucas. Pues todo sucedió tal y como se les había dicho. ¿Qué les dijo el ángel? Bueno, que este niño era el Salvador, el Cristo. Pero también les dijo lo siguiente, que iban a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, un niño envuelto en pañales no es nada del otro mundo, no son noticias, ¿no? Pero un niño acostado en un pesebre, eso sí que es algo nuevo. Los niños no eran acostados en pesebres, nuevamente, eran contenedores para alimentar a los animales. Y esa es la señal que el ángel les da. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, la lógica de los pastores tiene que ser esta. Hey, lo que el ángel dijo es verdad. Fuimos a Belén y encontramos a un niño envuelto en pañales y en un pesebre. Entonces, lo que el ángel también dijo acerca del niño tiene que ser verdad. Ese niño debe ser el Mesías que va a salvar a Israel, que los va a liberar de los romanos, que pondrá todas las cosas en orden. Este niño debe ser el que traerá buenas noticias para los pobres. El que va a traer libertad, el que va a dar vista a los ciegos. Todo lo que escribió el profeta Isaías, todo lo que escribieron todos los profetas del Antiguo Testamento, este niño tiene que ser el Mesías. Pero esto no es lo único. Además del ángel que les dio las noticias, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En estos versículos vemos que los ángeles están
alabando a Dios. Están reconociendo a Dios, no a las personas que tienen paz. No a las personas de buena voluntad, no a las personas con buenos sentimientos, sino que los ángeles están diciendo que los que gozan de buena voluntad de Dios, están hablando de los que gozan de buena voluntad de parte de Dios. Los ángeles están centrados en Dios y diciendo que la paz es para con quienes Dios tiene buena voluntad. Esto es bien importante porque esto es lo que nos trae paz y alegría. Lo que trajo paz y alegría a los pastores y lo que nos va a traer paz y alegría a nosotros, a pesar de que no haya ningún cambio aparente en nuestra vida, a pesar de que todas las cosas sigan igual. Quizá una mejor traducción de estos versículos sería así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres con los que Él se complace. Y aquí podríamos preguntar, bueno, ¿y con quién se complace Dios? Hay personas que no quieren saber nada de Dios. Quieren vivir como les place, que no les interesa a Dios, ni nada de lo que Dios tenga que decirles. Es evidente que Dios no se complace en estas personas, porque Dios nos creó a todos, incluso a estas personas. Dios nos ha dado todo lo que tenemos a todos, también a estas personas. Pero ellos desprecian a Dios. Así que Dios no se complace con este tipo de personas. Sin embargo, hay otra manera de despreciar a Dios de la cual no estamos tan conscientes. Siendo obedientes. Podemos despreciar a Dios, escuchen bien, por medio de nuestra obediencia. Hay personas que dicen, voy a cumplir todo lo que la Biblia dice. Y porque cumplo todo lo que la Biblia dice, Dios tiene que bendecirme. Porque estoy siendo obediente, Dios va a tener que darme la vida que yo quiero. Tiene que hacerlo, porque soy obediente. Quienes viven así, no lo hacen por Dios. Solamente están usando a Dios. Están tratando de controlarlo por medio de su obediencia. Quienes viven así, no reconocen que necesitan un Salvador. No creen que necesitan un Salvador. Se consideran buenas personas y dicen, ve todo lo que hago. Ve las cosas que no hago. Y porque hago todas estas cosas, Dios me debe a mí un favor. Estas personas no ven la necesidad de un Salvador. Y ven, aunque las personas, este segundo grupo es bien diferente al primero, las que no quieren tener nada que ver con Dios, Dios tampoco se complace con este segundo grupo. No se complace con ellas porque en el fondo no hay diferencia del primer grupo. El primer grupo de personas no quiere saber nada de Dios porque está tratando de salvarse a sí mismo. ¿Cómo? Voy a hacer lo que me gusta. Voy a hacer lo que yo quiero. Y así voy a ser feliz. Y así va a valer la pena mi vida. Pero este segundo grupo de personas está haciendo lo mismo. Solamente que siendo obedientes para que Dios les dé lo que los hará felices. Entonces, ¿con quién se complace Dios? En el pasaje. Dios se complace con los humildes. No con los que tienen poco dinero, con los humildes de corazón, con los humildes de actitud, con los que reconocen que le han fallado, con los que se arrepienten
de tratar de ser sus propios salvadores, sus propios dioses. Dios se complace con los que son como los pastores, con los que saben que no pueden hacer nada para cambiar las cosas, con los que saben que necesitan un Salvador. Es entonces cuando las noticias de la Navidad se vuelven buenas noticias. Los pastores vieron que todo sucedió tal y como se les dijo. Y por eso regresan felices, alabando y glorificando a Dios. Pero tú y yo podemos ver algo más grande que lo que vieron los pastores. Porque este niño que nació realmente es el Salvador del mundo. El Nuevo Testamento nos dice que a través de Jesucristo, Dios perdona a todo aquel que reconoce que le ha fallado. Que Dios perdona al que se arrepiente de vivir sin Él o de tratar de controlarlo. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él perdonó nuestros pecados. La ira de Dios se descargó en Él por nuestros pecados, porque Él tomó nuestro pecado. Pero Jesús hizo algo más. Él tomó nuestro pecado y Él nos dio su vida, su récord, su registro perfecto, cero pecado. Por eso Dios se complace en todo aquel que pone su fe en Jesús. En la forma de volvernos más humildes, no es diciendo, voy a ser más humilde de ahora en adelante. Todavía estás tratando de salvarte. Hacía todo esto, bueno, ahora voy a hacer esto. La forma de volvernos más humildes es simplemente viendo la gravedad de nuestro pecado. Fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Quieres que Dios se complazca contigo? Sé como los pastores. Reconoce que no hay nada que tú puedas hacer para cambiar las cosas. No confíes en ti mismo, en tus logros, en lo que tienes. Confía en el Dios que nos dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, igual que los pastores, aunque ellos no vieron ningún cambio en sus vidas, tendremos paz y alegría que no dependen de la situación que estamos viviendo. Si te cuesta entender esto, tal vez no estás ahí. Tal vez todo esto, a pesar de que has estado en la iglesia por un tiempo, es nuevo para ti. No entiendo completamente. Bueno, si esta es tu situación, entonces haz lo que hizo María. ¿Qué dice el pasaje que hizo María? María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Medita acerca de lo que esto significa. Dios envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por las buenas noticias del mensaje de la Navidad. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello en lo que confiamos. Ayúdanos a reconocer que necesitamos a un Salvador, para que podamos celebrar junto con los ángeles, junto con los pastores, glorificarte y alabarte y tener una verdadera razón para celebrar esta Navidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.